Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean ustedes bienvenidos a esta serie de conferencias titulada Amor escrito con sangre. Vale la pena que invitemos a nuestros amigos, familiares, vecinos y compañeros de trabajo para que puedan estar juntos estudiando la palabra de Dios. Puedes hacerlo compartiendo este video en este momento, dándole un like al video, poniendo un comentario. Eso hace que tus amigos, al visitar el muro de ellos, puedan encontrar una señal de esperanza en sus vidas. Es extraordinario cómo el Señor ha estado obrando esta semana. Le agradecemos a todos los hogares de las 5 iglesias del distrito de San Marcos que han hecho posible la transmisión de esta serie de conferencias. Estamos en la segunda semana de conferencias y realmente ha valido la pena. Esta semana es considerada como la semana mayor, la semana santa, porque en una semana como hoy sucedieron los eventos que hoy nos dan esperanza y vida eterna.
Es por eso que vale la pena poder compartir con los demás este mensaje que nos ha hecho salvos en Jesucristo, que nos ha dado la gracia del Señor Jesucristo para vivir en este mundo con esperanza. Vamos a escuchar nuevamente el canto, ahora ya con el video donde se ven el grupo de Heraldos del Rey de Brasil y un grupo de hermanas que entonan este himno, que ya vimos la letra hace un momento y que espero que ya lo estén aprendiendo. Es un canto hermoso que habla de esta semana donde se están escribiendo nuevas historias por la sangre del Señor Jesucristo. Vamos a escucharlo nuevamente y vamos a ponerlo ahora en la siguiente versión. Existen
Vamos a orar y entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta conferencia. Algunos nos han estado preguntando dónde pueden depositar sus diezmos y sus ofrendas en esta contingencia. Y quiero decirles que los tesoreros de las iglesias están atendiendo esa necesidad. También queremos pedirles que a los miembros de la iglesia de San Marcos, que está por la calzada Independencia, ellos pueden ir de 12:15 a 1. El tesorero está trabajando en ese renglón, en esa actividad. Vamos ahora sí a poner la pantalla. Esta noche la conferencia de hoy se titula Cristo nuestra esperanza. Así es que los tesoreros de las iglesias vamos a publicar en los diferentes grupos, pero la iglesia de San Marcos específicamente de 12:15 a 1, el tesorero y un servidor estaremos allí para recoger, contar y guardar, depositar esos diezmos que usted fielmente ha estado dando. Así es que les recordamos que las diferentes tesorerías tienen sus diferentes estrategias. Tengo entendido que los hermanos de Villas van y le entregan a la hermana los diezmos a su casa. La tesorera de Fundadores los va y los recoge en cada hogar. La tesorera de Solidaridad, el anciano, es quien ha estado recogiendo los diezmos y las ofrendas. En Pueblo Nuevo también tienen un horario. A las 4 de la tarde, todos los sábados, el tesorero está allí para recibir sus diezmos y ofrendas. Es increíble que el Señor ha estado obrando, hermanos. Salvo 1 o 2 hogares que hemos entrevistado, tienen necesidad. La mayoría ha estado recibiendo su sueldo, aunque recortado, igual que nosotros. Pero el Señor ha estado obrando en esta contingencia. Y estamos seguros que Él obrará, que Él dejará satisfechas todas nuestras necesidades. Esta mañana yo me entrevisté con un amigo y ese amigo me dijo que tuvo una necesidad muy grande. Su niña estaba hospitalizada, tenía grandes deudas y no podía hacer mucho. Su esposa, él dijo, bueno, pediremos un préstamo al banco, y ella le dijo, su esposa le dijo a él, no vamos a pedir nada al banco, vamos a orar y en 3 días esperamos que el Señor obre. Me dice mi amigo que cada día era una tentación hablar a alguien para pedir, pero él pudo ver la mano poderosa de Dios obrando, y cómo me llenó de gozo esa historia que hoy escuché, como una niña al nacer de 6 meses. Abra nuestro entendimiento y al predicar tu palabra, danos poder, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Esta noche la lectura bíblica está en Primera de Corintios capítulo 15 y versículo número 20. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo número 20. Vamos a abrir nuestras Biblias para leer nuestra lectura bíblica de esta noche. Primera de Corintios 15, versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y las fiestas, mis queridos, las fiestas de Israel son una oportunidad para que nosotros aprendamos, una oportunidad para que nosotros sepamos qué es lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. Y realmente vale la pena que nosotros podamos estudiar las profecías de la Biblia, porque las profecías de la Biblia conmemoraban eventos muy importantes
en la historia de la nación. Y también estas fiestas revelaban cómo Dios había liberado de la esclavitud de Egipto y conducido a la tierra de sustento y de comodidad, que eran las fiestas que Dios tenía para su pueblo. Ahora, estas fiestas que Israel tenía, también tenían una relación directa con el Salvador Jesucristo. Estas fiestas eran prefigurativas o tipológicas, ya que señalaban los eventos futuros del plan de redención, y todas las fiestas tenían alguna relación con el Salvador, con Jesucristo. Así es que al analizar estas festividades que señalan eventos relacionados con la primera venida de Cristo, nos llenamos de gozo porque son confirmatorias. Dijimos que se dividen en dos partes, las de primavera y las de otoño. Hoy seguimos estudiando las fiestas de primavera. Y dijimos que las fiestas de primavera eran la de la Pascua, la de los panes ácimos, la de las primicias y las fiestas del Pentecostés también. Estas fiestas señalaban los eventos relativos a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y las de otoño, dijimos, como la de las trompetas, la de la expiación y la de los tabernáculos, señalaban los eventos relativos con la segunda venida de Jesús. Hoy vamos a aprender un poco más sobre la fiesta de las primicias y lo que estas fiestas nos enseñan sobre Cristo y sobre nuestra salvación. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias. Pero antes de abrir nuestras Biblias vamos a preguntarnos, ¿cómo se celebraban las fiestas de las primicias en Israel en los tiempos bíblicos? ¿Y qué significaba para ese pueblo esas fiestas? En primer lugar, esas fiestas, la fiesta de las primicias, tienen que ver con orientaciones que Dios dio al pueblo. Vamos a leer en nuestras Biblias Levítico capítulo 23, versículos del 9 al 12. Levítico capítulo 23, versículos del 9 al 12. Podemos leerlo ahí en la pantalla. Y dice allí: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones. Aquestas serán mis solemnidades. 6 días se trabajará y el séptimo día sábado de reposo será. Convocación santa, ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el Levítico 9, 23, del 9 al 12. Leyó del 1 en adelante. No importa. Creo que reafirmó la festividad del sábado que ya hemos estudiado. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, y segaréis sus mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual mecerá el homer delante de Jehová para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Y el día que ofrezcáis el homer, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. El homer era la gavilla. Se arrancaban de toda la siembra algunas muestras y se traían para ver la calidad de la cosecha. Y estas gavillas eran presentadas a Dios como las primicias de todos los frutos. Y esta fiesta de las primicias tenía lugar en el inicio del año calendario religioso de Israel, dentro de las festividades de la Pascua. Y es interesante que la fiesta de las primicias tenía
que ver con la celebración también de los panes ácimos y que ocurría al día siguiente, el 15 de Aviv. Y ahora la fiesta de las primicias era celebrada al tercer día, el día 16, y era una santa convocación, era una fiesta de regocijo, tenía que ver con el rito sagrado de la cosecha. Así como todas las otras fiestas de Israel, el objetivo era hacer que Israel entendiera los rituales, los sacrificios que Dios les había concedido la tierra y las cosechas. Era como el San Mateo 6:33 que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así es que esto era una fiesta muy importante en Israel, porque hacía sentir al pueblo que desde los primeros días del año Dios estaba proveyendo para el resto del año. Hoy nosotros también debiéramos aprender de Israel a poner en primer lugar a Dios, después satisfacer todas nuestras demás necesidades, porque cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, como repetimos hace un rato el texto de Mateo 6:33, todas las demás cosas nos serán añadidas. En el libro Patriarcas y Profetas, página 581, dice: la cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina, y al principio de la fiesta empezaba a madurar. El sacerdote agitaba una gavilla de ese cereal ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. No se había de recoger la cosecha antes de que se cumpliera este rito. La gran cosecha de este mundo no se podría realizar si Jesús no hubiera realizado al principio, al final de su ministerio en la tierra, la celebración también de las primicias. ¿Cuándo sucedió esto? Lo vamos a ver más adelante. Pero la gavilla debía ser presentada para que el pueblo fuera aceptado por Dios. En Levítico capítulo 23 y versículo 11, Levítico capítulo número 23 y versículo 11 nos dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Así es que este rito era un rito de aceptación. Dios aceptaba al pueblo de Israel como sus primicias. Hoy nosotros también somos las primicias de Dios. Apocalipsis 14, cuando describe después de la proclamación antes de la proclamación de los 3 mensajes para el fin del tiempo, los mensajes para el día de hoy, describe al pueblo de Dios y dice que serán primicias para Dios y para el Cordero, porque los últimos serán primeros, dijo Jesús, y los postreros, los primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Así es que Dios quiere establecer sus primicias, y según la tradición judía, se requería que los israelitas se prepararan para esta fiesta de las primicias. Una parte del campo era delimitada el día 14 para ser dedicada para esta fiesta. Y naturalmente era la parte de las plantas más saludables, cargadas de buenos frutos. 3 hombres seleccionados cortaban la cebada en presencia de testigos. Después que se cortaba, las gavillas eran amarradas en una gavilla más grande y entonces eran presentadas ante el Señor. Ese era el rito. ¿Se pueden imaginar ustedes la escena?
así como todas las otras fiestas. El objeto era hacer que Israel entendiera. ¿Qué iba a entender Israel? Iba a entender que los israelitas, al preparar la fiesta de las primicias, al dedicar una parte del campo determinada para Dios, naturalmente era la parte que Dios quería honrar, que Dios quería bendecir a su pueblo. Y esta fiesta, la fiesta de las primicias, era celebrada para agradecer a Dios por los frutos de la tierra. Y además la ceremonia de ofrenda de la gavilla mecida también señalaba a otras cosechas venideras. A partir de ellas se debían contar 7 semanas cuando venía la cosecha del trigo, el cereal más importante para el pueblo de Israel. Esta fiesta de las semanas o Pentecostés, también le conocemos en el Nuevo Testamento, pues tenía lugar 50 días después de la fiesta de las primicias, donde se cosechaba la cebada. La cebada tiene un simbolismo hermoso, hermanos, porque ustedes se han de preguntar, ya que las fiestas también eran prefigurativas o tipológicas, ¿a qué evento futuro señalaba la fiesta de las primicias? La fiesta de las primicias, mis queridos hermanos y amigos, representa la gran cosecha de almas que Dios tendrá. Pero en Primera de Corintios capítulo 15, y versículo número 20, el apóstol afirma que Jesús representa a las primicias. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Así es que su resurrección, luego de su muerte en la cruz y la presentación ante el Padre poco después, cumplió exactamente el ritual de la gavilla de la cosecha. Ustedes han de recordar al abrir sus Biblias en San Mateo, que cuando hubo un terremoto, un gran temblor de tierra y se abrieron las tumbas de los santos, dice el capítulo 27 de San Mateo, versículos 51, 52 y 53, lo siguiente. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Este fenómeno fue muy importante, pues es una señal de que Jesús estaba cumpliendo la fiesta de las primicias. El viernes, cuando a mediodía tembló, se oscureció la tierra, se abrieron muchas tumbas de santos que estaban dormidos. Permanecieron allí, en el sepulcro. Pero al tercer día, cuando Jesús resucitó, ellos también resucitaron. Es por eso que la Biblia dice que subiendo a lo alto llevó consigo una multitud de cautivos. Eso se encuentra en Efesios capítulo 4 y versículo 8. Cuando Jesús resucitó y ascendió al Padre, fue recibido en gloria. Pero fue recibido, ustedes recuerdan que lo querían tocar y dijo, todavía no me toquen, porque no he ido al Padre. Jesús entonces, después de su resurrección, resucitaron muchos santos que habían dormido. Y ellos fueron arrebatados como primicias para Dios y para el Cordero. Fueron llevados al cielo. Fueron llevados como una muestra de la cosecha eterna, de la cosecha de todos los siglos, de todos los justos que han habitado el planeta. Y fue presentada por Cristo y aceptada por el Padre.
¿Eso no les parece extraordinario? Que esa fiesta se cumplió en Jesús. Después de la resurrección, Jesús se presentó ante el Padre y tuvo una confirmación. San Juan capítulo 20 y versículo número 17 dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así es que Jesús ascendió al cielo, subió a lo alto y llevó consigo una multitud de cautivos. Vamos a escuchar también Efesios capítulo 4 y versículo número 8 para afirmar esta verdad. Tal vez vamos a leer un verso más, además del 8. Efesios capítulo 4, versículo número 8. Desde el versículo número 7, cuando habla de los dones espirituales, cuando viene después del derramamiento del Espíritu Santo, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9. ¿Y eso de que subió, qué es, sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra? Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo de todo. Así es. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así es que para establecer la iglesia dio dones a los hombres, pero subió y llevó consigo la cautividad. Otra versión dice: llevó consigo una multitud de cautivos. Así es que esos son los cautivos que fueron liberados de la tumba junto con la resurrección de Cristo, y representan las primicias que fueron aceptadas por el Padre. Así como los primeros granos de cereal eran la señal de sustento y de la vida de un año más, Jesús dice en San Juan 6:51, San Juan capítulo 6 y versículo número 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan vivo, el pan de todos los días de los más pobres, era el pan que ya dijimos era el cereal que se recogía primero, el cereal más simple, el cereal más sencillo. Y ese cereal representaba a Cristo, las primicias que no solamente nos va a dar Dios un año más, sino nos va a dar los días de la eternidad. Y no solamente nos va a dar vida abundante, no solamente nos va a dar alimento este año, sino también nos va a dar la verdadera felicidad y la paz que tú estás necesitando. Con su resurrección, Jesucristo garantizó la gran cosecha de salvados resucitados, de aquellos que dormirán en el polvo esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Cristo fue la primicia, la garantía de parte de Dios. Así como en la visión de José, las gavillas recogidas representaban personas de la familia, así también la gavilla que Dios presenta a Dios representa a las personas que han de ser salvas. Génesis capítulo 37 y versículos 7 y 8 nos dicen que esas gavillas que soñó José representaban familias. Génesis capítulo 37, versículos 7 y 8. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros?
o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. La cebada era el cereal ese sencillo que les dije con que comían el pan todos los días. Y ese cereal también representa que a pesar de las peores condiciones climáticas para madurar poco después del invierno, y madura este cereal a principios de la primavera. De la misma forma, Jesús vino a este mundo como un niño pobre, vivió como un siervo pobre y desde su nacimiento enfrentó las mayores dificultades para salvarnos. Así es que, así como ese grano era molido, ese grano era triturado, también representa a Jesús. La harina de la flor del grano representa a Jesús, que fue molido por nuestros pecados. Hebreos capítulo 12 y versículo 13 nos dice que Jesús tuvo que afrontar terribles luchas, adversidades, y por eso el apóstol nos insta, Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Piense un poco en lo que Jesús tuvo que enfrentar para salvarlo de su muerte eterna. Así como la flor de la harina era amasada y presentada delante del Señor en la fiesta de las primicias, Él fue, según Isaías 53:5, molido, lastimado, triturado por nuestros pecados. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios en Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue molido por nuestros pecados. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Te has puesto a pensar que Jesús sufrió contradicciones de pecadores contra sí mismo? Y sufrió para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ese es Jesús, nuestro ser amado, nuestro ser infinito que dio su vida por todos nosotros. Él es la ofrenda. Como Cordero de Dios, también esa ofrenda agradó al Padre. Porque dice Isaías 53:10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así es que Jesús, como primicia, fue el representante primero, a fin de que nosotros fuéramos aceptados en el amado. Eso es lo que Dios hizo, como habíamos leído hace rato, que el sacerdote en Levítico 23:11 mecía la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y eso pasó el domingo muy temprano. Como cumplimiento de esta fiesta de las primicias, Jesús resucitó de los muertos y llevó consigo multitud de cautivos como primicias para Dios y para el Cordero. Mis queridos hermanos y amigos, nosotros tenemos que entender que el cronómetro divino es perfecto, que los propósitos de Dios no conocen ni demora ni premura, son a tiempo. San Pablo en Gálatas menciona algo muy importante, dice, venido el cumplimiento del tiempo. Y exactamente, Dios en su tiempo,
la mañana que estaban presentando en el santuario la gavilla para mecerla, Jesús estaba resucitando de los muertos. Porque dice San Mateo 28:1 y 28:6, esos dos textos, busquémoslos en la Biblia. Allí nos hablan el momento exacto en que Jesús resucitó de los muertos, el momento exacto cuando Dios cumplió esta profecía de las primicias. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. No está aquí, pues ha resucitado. Y nosotros esta semana, el próximo domingo, se celebrará en muchas iglesias protestantes la fiesta de la Pascua, que representa la fiesta de la resurrección, la mañana cuando Jesús resucitó de los muertos, aunque hoy se le han dado connotaciones de huevos de la coneja y otras cosas. En realidad, el siguiente domingo del gran sábado de reposo, cuando Jesús permaneció en la tumba, lo que se celebró fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los planes de Dios, mis queridos hermanos, son perfectos. Él siempre actúa en el momento correcto. De esta forma actuó a lo largo de la historia de Israel, así también actúa en nuestra vida. Si usted está escuchando este mensaje hoy, es porque esta es la hora, este es el día señalado por Dios, para que usted pueda reflexionar y pensar en el gran sacrificio que Jesús hizo en su favor. Si usted, sin Jesús, usted y yo no tendríamos esperanza de perdón, de transformación que tanto necesitamos para vivir la vida eterna. Pero ¿cómo la resurrección de Jesús se relaciona con la resurrección de todos los salvados? Esta es una pregunta muy importante, porque esto es lo que da la vida eterna. Esto es lo que anima nuestra esperanza de vivir la vida eterna. Porque al resucitar Jesús obtuvo una victoria definitiva sobre Satanás y sobre la muerte. Vayamos buscando en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 1 y versículo 18. No debemos tener miedo, pues aquel que nos ama dio su vida por nosotros, tiene las llaves del sepulcro y de la muerte. Escuchemos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así es que de su resurrección dependen todos los hijos de Dios. Resucitando Jesús, nuestra fe se confirma y no debiéramos predicar cosas vanas como la inmortalidad del alma, porque al decir que las almas son inmortales y que ya están en el cielo, estamos acabando con el gran evento de la resurrección, estamos yendo contra la más importante doctrina cristiana, que es que Cristo ha resucitado y que así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. El apóstol San Pablo dedica un capítulo completo para hablar de estas cosas. Primera de Corintios capítulo 15. En los versículos 13 y 14 nos dice que la resurrección de los muertos es un evento muy importante. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 13 y 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Esa doctrina generada en el jardín del Edén de la inmortalidad del alma, ¿recuerdan ustedes lo que dijo Satanás a la mujer? No morirás, eres inmortal. Pero tú y yo somos mortales, dependemos
de la inmortalidad de Cristo para poder vivir vida eterna. Dependemos de la resurrección, porque si Cristo nos resucitó de los muertos, vana es nuestra creencia, vana es nuestra fe. Pero Cristo resucitó de los muertos, entonces nuestra predicación vale la pena, porque Jesús resucitó de los muertos. En 1 Corintios también, capítulo 15 y versículo 23, vuelve a señalar a las primicias, y allí él da el orden de la resurrección. Escuchemos con atención este texto, versículo número 23, 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Exactamente ese orden siguió la resurrección. Primero Cristo, después las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Qué extraordinario será poder experimentar el poder de la resurrección si es que morimos antes de la venida de Jesús. Al resucitar Cristo, mis queridos hermanos, obtuvo una victoria definitiva sobre Satanás y la muerte. ¿Ustedes recuerdan lo que Marta le dijo a Jesús cuando se encontró con él? Vayamos a San Juan capítulo 11 y versículo 24. Todos los salvados miran con esperanza, como Marta, que le dijo al Salvador. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esa es una afirmación que tú y yo necesitamos hacerle a Cristo. Yo sé que resucitará en el día postrero. Yo sé que mi familiar que ha fallecido resucitará en el día postrero. Esa es la seguridad que el cristiano tiene. Por eso cuando tiene que llorar al ver partir a un ser querido, llora, pero llora con esperanza. Con la esperanza de volver a ver a sus amados. En 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo número 8, también el apóstol San Pablo dice que nosotros aguardamos la corona de la vida. Segunda de Timoteo capítulo 4 y versículo número 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No solamente dará el Señor la corona de la vida, la corona de justicia a Pablo, sino a todos aquellos que aman su venida. Y su venida está cerca. Jesús viene muy pronto. Muy pronto vamos a estar con Jesús por la eternidad. Por eso no debiéramos asombrarnos de estas maravillas. San Juan capítulo 5 versículos 28 y 29 nos dice: no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a su resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. De condenación. Así es que hay dos resurrecciones, porque no es eso de que el mundo se va acabando para el que se va muriendo. Jesús dijo que después de la muerte viene el juicio. Después de la muerte viene la salvación, si tú aceptaste a Jesús, o una resurrección de juicio después de 1000 años, como lo vamos a ver más adelante. Así es que todos los salvados serán resucitados por Él el día de su regreso. Y entonces recibirán su recompensa. Cristo en la cruz murió por nosotros, fue la ofrenda ofrecida por el pecado de todos nosotros. Al finalizar en la Biblia, en Apocalipsis capítulo número 22 y versículo número 12, el Señor asegura que su regreso es pronto. Muy pronto regresará Jesús. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Para recompensar a cada uno según su obra. Así es que el espíritu festivo de la festividad de las primicias, de la celebración del antiguo Israel, representa la alegría que Dios tendrá
En el gozo del Señor entraremos cuando Él regrese por segunda vez. Tenemos una dulce esperanza, la certeza del perdón y la plena confianza en el futuro. No tenemos nada que temer, porque tenemos la dulce esperanza, la certeza del perdón y la plena confianza ante el futuro. Eso hace que nosotros vivamos una vida totalmente distinta, porque en Jesús nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Imaginen ustedes, qué maravilloso será el reencuentro con los salvos con el regreso de Jesús. Imagínense cuando regrese Jesús, qué extraordinarios encuentros habrá con aquellos que duermen en el Señor. Qué extraordinario será en aquella ocasión gloriosa celebrar juntamente con Cristo la reunión de la familia y que jamás nos separaremos. Hoy estamos amenazados de muerte por las pandemias, por las enfermedades como el cáncer, pero muy pronto todo eso acabará. Muy pronto todo gracias al extraordinario amor de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte y su resurrección en nuestro favor nos garantizan que nosotros también podremos resucitar y tener vida eterna. Él es nuestra primicia. Él es nuestra garantía de que esto es verdad. Piense un momento en el sacrificio de Jesús. Piense un momento en cuántas dificultades tuvo que enfrentar para salvarlo a usted y poderme salvar a mí. El pecado es mortal y nos separa de Dios. Por eso es que solamente en Cristo somos aceptados por el Padre. Entrega entonces hoy tu vida al Salvador. Abandona tus pecados, entrégale la vida a Jesús. Necesitas hoy aceptar a Cristo para ser perdonado por Dios y vivir para siempre en tu reino. Yo tengo una pregunta para ti esta noche. ¿Cuál es su decisión? ¿Cuál es su decisión? ¿Qué harás con Jesús el Cristo? ¿Qué harás con Jesús el Cristo?